Oramos. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer una oración con la lectura del Evangelio y una pequeña reflexión antes de la charla que seguidamente haremos. Nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a leer un pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35, que dice así: Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: Ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Palabra del Señor. Amén. Te alabamos, Señor. Bueno, la primera reflexión que vamos a hacer es que cuando Juan el Bautista lo presenta a Jesús como el Cordero de Dios, los discípulos lo siguen, y es Jesús el que toma la iniciativa, se da vuelta y pregunta: ¿qué buscan? Sería bueno hoy preguntarnos nosotros a nosotros mismos: ¿qué buscamos? Si Jesús se diera vuelta y nos preguntara: ¿qué buscan? ¿Eh? Bueno, podríamos tener muchas respuestas. Podríamos decir crecer en la fe, sabiduría, crecer espiritualmente, ser mejores. Muchos motivos podrían impulsarlos a responderles. La pregunta de ¿dónde vives? Es como una forma de tener una referencia para ir a buscarlo, como si uno pidiera el WhatsApp de alguien para quedar con algún vínculo. Jesús le dice: vengan y verán. Le piden que se integren y convivan con él. El cristianismo no es algo teórico, formulado para estudiarlo, es algo para vivenciarlo en comunidad y en la presencia del Señor. Es interesante que al comienzo del Evangelio de Juan, la pregunta del Señor es: ¿qué buscan? Y al final del Evangelio, luego de la resurrección, en el encuentro con María Magdalena, la pregunta de Jesús va a cambiar. Ya no va a preguntar qué buscan, sino que le pregunta: ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Que ya pasó de un objeto a la persona. Y a modo de síntesis muy, pero muy simplificada, podríamos decir que el Evangelio de Juan nos habla de Jesús. El objetivo del Evangelio de Juan es que conozcamos a Jesús, nos impliquemos con Él, nos unamos a Él. Es más, a través del pan de vida y de la Eucaristía es que lo comamos, nos integremos con Él. Y los otros tres evangelios nos van a decir lo mismo de otra manera. En realidad nos van a hablar del reino, de buscar el reino. Jesús va a anunciar el reino. En el de Juan, el anuncio es la persona misma, el mensaje es la persona misma, el fin de la vida, el fin de todo es Cristo mismo. Mientras que el de los otros tres evangelios va a ser un caminar, un ir hacia el reino. Que en última instancia ese reino no puede ser tampoco, digamos, distinto de Jesús. Bueno, esta es la oración que quise compartir con ustedes para iniciar nuestra jornada de hoy. Dicho esto, entonces vamos a volver
al estudio que veníamos desarrollando. ¿El La, pasaje bíblico cuál era? ¿Podés repetirlo? Juan 1:35. Bien, gracias. Retomando el tema de la introducción a la Sagrada Escritura, las últimas jornadas habíamos estado hablando de dónde situar el origen del pueblo de Israel. Habíamos dicho que puede haber muchos criterios para establecer el origen. Hay quien lo establece a partir de la vocación de Abraham, a partir de la liberación de Egipto, a partir de la alianza en el Sinaí. Hay muchos momentos que podrían tomarse. Pero desde el punto de vista teológico, nosotros íbamos a tomar el de la asamblea de Siquem. ¿Por qué? Porque en esta asamblea de Siquem hubo una alianza explícita con todas las formalidades de un pacto y de una alianza, pero en esta alianza tomó un especial protagonismo el pueblo. Mientras que la alianza sellada en el Sinaí, con Abraham, con Noé, eran alianzas más bien personales, eran con el pueblo, pero a través del vínculo del Señor con un profeta, o con un hombre o con una familia. Acá es con todo el pueblo, es el pueblo el que toma protagonismo y ellos son los que dicen seguiremos a Yahvé. Hay una conciencia. Habíamos visto que en ese conjunto de tribus que habían venido con distintos orígenes, había alguna preeminencia de alguna de las tribus que tenían su fe en Yahvé, pero había otras tribus que tenían otros dioses y otras creencias. Y acá en el momento de la asamblea de Siquem se va a mencionar la intervención del Dios Yahvé en la historia del pueblo, cómo los había sacado de Egipto, cómo los había liberado, los había conducido en el Éxodo, había hecho la alianza en el Sinaí. Y en este pacto dice que fue Yahvé el que los hizo triunfar. Él les dio la tierra prometida, Él les dio todo. Y entonces se establece esa alianza donde el pueblo dice, seguiremos a Yahvé. Bien, entonces, continuando, el momento de la asamblea de Siquem se produce poco después del Éxodo, durante la apropiación de las tierras, de la tierra prometida, las tierras de Canaán, ¿no es cierto? Que fue pacífico y no pacífico, fue todo un proceso al cual se incorporaron algunos otros pueblos que ya estaban. En realidad eran todos pueblos de origen semita, ¿eh? Más los pueblos que vinieron, ¿no? Que vinieron a través del Éxodo. Bueno, hasta ese momento, nosotros entonces estamos hablando del origen del pueblo de Israel desde el punto de vista teológico, del punto de vista del pueblo que expresa una vocación por seguir la voluntad de Yahvé y abandonar a otros dioses. Sabemos que pese a esta voluntad, esto no va a ser una decisión que de forma definitiva concluye con esas inclinaciones a otros dioses, ¿no? Esas infidelidades que va a significar en la historia posterior, significar tributar o honrar a otros dioses. Pero en este momento hay una vocación profunda del pueblo por seguir a Yahvé. Bueno, hasta ese momento no podemos hablar todavía de un Israel como una entidad histórica. ¿eh? Lo definimos desde una perspectiva religiosa. Puede ser que haya alguna etnia que se llame Israel en aquel entonces, porque fíjese que ahora vamos a buscar en la historia ciencia, en la historia científica, algún elemento vinculante. Hay un dato curioso. Se encontró en el desierto una estela es una señal en piedra, se conservó, esa estela proviene de la misma época del Éxodo, los arqueólogos la han datado en esa fecha, más o menos para la época de Ramsés II en Egipto.
Los reyes acostumbraban a dejar estelas con sus glorias, por ejemplo, aquí se celebró tal batalla y triunfamos, aquí ganamos. Esta estela dice algo muy curioso, muy curioso. Y dice, Israel no existe más. Esta estela de la época de Ramsés II dice, Israel no existe más. O sea que en ese momento, en ese tiempo, había una entidad similar a un grupo histórico que se llamaba Israel. Pero obviamente no podemos identificarlo con el Israel que nosotros conocemos. Porque lo que Egipto pensó como Israel es distinto de lo que nosotros llamamos Israel. Juan Carlos, Nosotros, sí, ¿qué dijiste? Una estela, estela. sí, es Una como marca. como un cartel de piedra, digamos, una marca de No, piedra por eso a mí grabada. me suena a estela en el cielo, como No, una le llamaban, sí, le llamaban estela. estela porque eran, sí, porque digamos, quedó, está bien, llamémosle una piedra con una inscripción que decía, Correcto, que le decían estela, así. Israel no existe más. Sí, un cartel, digamos, labrado en piedra. Está lleno de testimonios de, por ejemplo, la batalla de Kadesh, el faraón que triunfó en esa batalla, puso aquí el rey, el faraón tal triunfó sobre tales, o en las guerras contra los hititas, contra los babilonios. Siempre dejaban testimonios, también lo dejaban en las pirámides, en sus monumentos. Pero esto se encontró en el desierto. Se encontró en la época de Ramsés II este texto que dice Israel no existe más. Pero obviamente se refiere a un Israel distinto del que nosotros identificamos como Israel. Nosotros diríamos que porque nosotros conocemos la historia y la historia universal con distintas fuentes, con un montón de elementos que los propios egipcios no tenían, que los judíos no tenían, que nosotros los tenemos, los hombres de esta época, que aglutinamos información de muchas fuentes, nosotros podríamos decir, Israel no existe todavía, estaba en formación. Usamos las mismas palabras, pero en dos sentidos muy distintos. Egipto se refería a un clan, o a una tribu, o a una etnia llamada Israel. No descontamos que Israel haya tomado precisamente de aquel clan, haya tomado el nombre, y que como clan haya desaparecido porque se haya fundido con otro, o porque desembocó en lo que luego nosotros vamos a llamar Israel. Entonces, Israel nace en un determinado momento en la historia, un punto que podemos situar y ubicar y encontrar un acontecimiento que nos sirve de referencia. Pero es mirar la historia desde distintos puntos de vista. Ramsés II la mira desde el punto de vista de lo que para él era un grupo social hostil. Para Ramsés II había un grupo social que era hostil, lo ubicaba con los hebreos, y va a decir que, bueno, que ya no va a existir. Para nosotros, lo que llamamos Israel es el que adquiere una determinada identidad frente a esta idea, esta imagen de Dios Yahvé. Ese es el Israel que nos interesa. Todavía, el que se va a identificar con Yahvé, todavía no existía en el momento de Ramsés II. Ahora, ¿para qué nos sirve comprobar esto? Ante todo para tener un punto de partida para rearmar la historia de Israel. Ahora vamos a rearmar con todos los antecedentes que tenemos. ¿Por qué necesitamos rearmar la historia de Israel? Precisamente nosotros decimos que la fe no es historia. La Biblia no busca suscitar la fe a través de un conjunto de relatos pretendidamente históricos.
o que por lo menos tendrían que ser históricos para nosotros. A ver, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una persona decide comprar caballos, llega a la zona de San Pedro, acá en Argentina, compra un caballo, comienza a cabalgar y a las 12 horas, tenemos un relato que dice, y a las 12 horas pasa por Ushuaia. Entonces nosotros decimos, momento, acá no nos está contando una historia real, porque con el caballo no puede llegar a Ushuaia en 12 horas. Ahora, si esto lo lee un inglés, por ejemplo, que no conoce la geografía nuestra, que no conoce nuestra historia, va a estudiar la historia, dice a lo mejor, si no posee el dato que tenemos nosotros de la geografía, él lo puede tomar al pie de la letra. Ahora, el inglés lo lee, se apropia de esta historia, bueno, hace sus conclusiones. Ahora, nosotros que sabemos que con el caballo no puede llegar a Ushuaia, decimos, no, acá no hay un dato histórico, esto no es histórico. Eso nos pasa con la Biblia a veces. Hay acontecimientos, hay cuestiones que sabemos que no es una historia real en el sentido que le damos desde el punto de vista de la ciencia histórica. Pero ¿cuál era el objetivo del autor de la Biblia? El autor de la Biblia no era contarnos historia, no era contarnos acontecimientos cronológicamente ordenados. No, el autor de la Biblia, su objetivo era suscitar la fe. Sí. El objetivo fundamental era ese. Dos Claro, letras, FE, nada más. claro, exactamente, Es exactamente. verdad, cuando a mí me ha Los pasado. 40 años del desierto. O sea, 40 años en un camino muy corto. Claro, Claro, pero con Dios, con Dios. 40 años con Dios. Claro. La idea es, a mí me ha pasado que a veces en ciertas claro, épocas que yo he tenido que estar afuera, solo, me ponía a leer la Biblia y yo me encontraba con el pueblo de Dios, con Dios, todos esos claro, relatos, a mí me claro, hacían bien espiritualmente y claro, emocionalmente. Me claro, acercaban a Dios. La claro, Biblia tiene ese objetivo, suscitar claro, fe. El que claro, la lee con el corazón abierto recibe. No sé, es el Espíritu Santo para mí. El claro, Espíritu Santo que en ese momento nos toca y nos abre el entendimiento. Porque, es más, dice por ahí que Dios nos tiene que abrir el entendimiento para comprenderla bien, para claro. entender las escrituras. Que a alguien se lo ha abierto inclusive, ahí mismo dice. En, en nuestra misma vida personal, alguna vez lo dijimos, viene bien reiterarlo, cuando nos reencontramos en la vida, Alejandro, eh, y por qué nos reunimos? Y porque, bueno, estaba la pandemia, entonces así nos hablábamos. Hoy diríamos, tal vez Dios nos quiso reencontrar porque había un otro propósito. Entonces, si yo cuento ese aspecto de la historia, de que posiblemente el Señor haya suscitado en nosotros este encuentro porque había un objetivo, un plan respecto de nosotros, no es tan importante si yo ubico ese encuentro en el año 2015, 2017, 2019, si fue antes o después, no importa el tema histórico científicamente, importa el contexto de hechos, el conjunto de hechos con el contenido que le damos, con la interpretación que le damos. ¿No es cierto? Entonces, muchas veces nos va a pasar eso en la Biblia, de que su explicación científica, sus datos científicos no van a tener entidad científica, pero es que la Biblia está no para detallar, para darnos ciencia, está para suscitar la fe. Por eso es que a veces aparecen incoherencias históricas y esto mismo no pasa con la historia de Grecia y de Roma, porque la historia de Grecia y de Roma está relatada y contada de otra manera. No es con el objetivo de suscitar una fe. Ni los hechos ni los acontecimientos están impregnados de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios,
del sentimiento religioso del pueblo. Entonces, la historia de Israel no transcurre en lo que es contada al igual que otros pueblos. ¿Y qué pasa con la persona que viene con la mentalidad científica? Analiza la historia de Roma, la historia de Grecia, toda la historia, donde hay calendarios, donde hay un montón de acontecimientos, y luego cuando se mete a la Biblia para analizar la historia de Israel, y ahí rebota, se encuentra con otra situación distinta, ¿y qué termina diciendo? Esto es un cuentito, hay incoherencia, esto no cierra, porque lo analiza intelectualmente con el rigor de las ciencias positivas. Y entonces, ¿qué tenemos que decirle a esta persona? No, mirá, este no es un libro para que vos encuentres lo que encontrás estudiando la historia de Roma o la historia de Grecia u otras historias. Este es un libro con otro sentido, con otra trascendencia, con otro objetivo. ¿Por qué ocurre esto? El historiador que arma el libro va a buscar en la Biblia su fuente histórico, pero ¿puede tomarlo como fuente histórica la Biblia? Puede, pero, tiene que hacer una adecuada crítica histórica. Es decir, ver qué datos son elaboración y qué datos tienen probabilidad de ser relevantes desde un punto de vista histórico, como para poder armar esa historia. Entonces hay que aclarar qué cosas se están rellenando con una hipótesis de aquello de lo cual no posee documentos, cosa que el historiador está acostumbrado a hacer con la historia de Roma y de Grecia. Entonces, ¿qué pasa? No se acostumbra a hacer lo mismo con la de Israel. Los historiadores toman la Biblia como historia, en el mismo sentido que toman lo de Roma y lo de Grecia, y cuando vamos a la arqueología, nos encontramos con otras cosas. Entonces, cuando la arqueología nos dice otras cosas distintas del relato de la Biblia, ¿qué es lo que cae del punto de vista científico? La Biblia. Hasta el año 19, hasta el 1800 y pico, que se empiezan a hacer las primeras excavaciones y empiezan a descubrir restos de animales prehistóricos. Hasta ese momento siempre se creía que la antigüedad del mundo eran los 6.000, los 5.700 años de que cuenta el pueblo de Israel. Ellos celebraban cada año uno y esa es la historia del mundo, 5.000 y pico de años. La arqueología empieza a descubrir que no, que había era geológica, que habían animales anteriores al ser humano y animales que no están descritos en la Biblia, aparecen los dinosaurios. Y entonces, claro, dice, pero ¿cómo? La arqueología habla de millones de años, aparece el carbono 14, descubren que científicamente hay millones de años anteriores, la Biblia habla de 5.000 y pico de años, según el pueblo de Israel, ¿y qué cae? La Biblia. ¿Pero por qué cae la Biblia? Porque van a buscar en la Biblia con una perspectiva que la Biblia no tiene, una perspectiva que no le interesa a la Biblia mostrar. La Biblia no fue escrita pensando, mira, va a venir un científico en el siglo XIX, en el siglo XX, y vos tenés que explicarle sus curiosidades y sus objetos de estudio. No, la Biblia no fue pensada para eso. Primero que fue pensada para los hombres de todos los tiempos, y no fue pensado con esa perspectiva. Entonces, ¿qué dicen entonces? Van a decir, la Biblia es una sarta de mentiras. Con esa perspectiva. Pero la Biblia no quiere afirmar lo que el científico quiere recibir de la Biblia. El científico va a buscar algo que no está en el propósito de la Biblia, informarle, acercarle. No, no es así. Entonces, en el texto de la creación, por ejemplo, los 7 días. Voy a la Biblia y si le pregunto a la Biblia, ¿cómo fue la creación? Con mentalidad científica. Y comienzo con los 7 días. Y un científico dirá, esto es una mentira. ¿Cómo el origen de la creación 7 días? Es una mentira. Ahora la pregunta que hacemos es, ¿la Biblia me quiere contar realmente la mecánica de la creación del mundo? Me quiere explicar lo que yo llamo la creación del mundo en el molde que pretende el científico,
con ese espíritu de rigor, de verdad, de poder experimentar en un laboratorio y repetir el fenómeno tantas veces. Primero tengo que hacerme otra pregunta. ¿Qué sentido tiene la pregunta misma de hablar de un comienzo? Lo que es comienzo de un tiempo absoluto no puede estar al comienzo de nada. El comienzo del tiempo absoluto no puede estar al comienzo de nada. Tenemos que darnos cuenta que la pregunta es complicadísima. Si no existe algo así como la delimitación del tiempo, no había una delimitación del tiempo, mal puedo hablar de 7 días, si no existía el tiempo, si no había forma de medirlo. ¿Cómo voy a arrancar con los 7 días? Ni de 7 años, ni de 7 periodos de nada, ni siquiera de 7 periodos cosmológicos, nada, ni de 7 de nada, no existía el tiempo. Entonces, frente a este texto yo me tengo que preguntar, ¿qué quiere decirme la Biblia con este relato? Ya que la Biblia no viene a satisfacer la curiosidad del científico en términos científicos, entonces, ¿qué me quiere decir la Biblia? ¿El autor es un improvisado, el autor de la Biblia? Sabemos que no. Es un poema bellísimo, pero no es un tratado de física ni de cosmogonía. Entonces, si yo quiero saber desde el punto de vista de la física, el origen universal, me lo tiene que dar un físico, alguien que estudia el cosmos, que estudia astronomía, astrofísica. Ahí sí se puede hacer ciencia y buscar el Big Bang, la antigüedad, ahí sí. Es otro método de búsqueda de la verdad. Busca otro objetivo, otro objeto. Entonces, la Biblia no fue escrita con una perspectiva arqueológica, física, química, histórica, astronómica, etc. No fue escrita con esa perspectiva. Entonces no le puedo pedir, no me puedo presentar frente a la Biblia pidiéndole respuestas en ese lenguaje, en ese esquema mental de analizar las cosas. Entonces, ahora, en la Biblia existe un sustrato histórico, un sustrato que cuando lo conocemos aprendemos a valorar y nos sirve para una cosa fundamental. Israel supo hacer de los acontecimientos históricos un suelo, un terreno sobre el cual elaborar su fe. Es como que yo quisiera contar mi vida y quiero ayudarle a crecer en la fe a otro, y le voy a contar mi vida y se la voy a contar desde el punto de vista de la fe, y no va a ser tan importante si una fecha pasó una cosa, si fue antes que otra, tampoco va a ser tan interesante el detalle de las palabras con que se produjo determinado diálogo, o cómo hago una cita de una lectura de algún autor. No va a estar en el detalle, va a estar en esa fe que vive en mí, que yo a través de un relato puedo transmitirle a otro para suscitar en el otro esa fe. Y esto es lo que pasa con la Biblia. Entonces, Israel supo hacer de los acontecimientos históricos, porque tuvo acontecimientos históricos, un suelo sobre el cual elaborar su fe. Y a nosotros nos pasa, la historia y la fe la seguimos formulando siempre igual, como si la historia no la tocara. Nosotros en el cristianismo también nos acostumbramos y la fe la formulamos exactamente igual, como si nada pasara, como si nada tuviera que ocurrir. No hay nada en nuestra vida que no atraviese y que no esté atravesada por la historia. Todo está atravesado por la historia. Israel acopió esa experiencia, se dio cuenta de que no había nada en el universo que no estuviera atravesado por la historia. Y entonces, ¿qué hizo? Dotó a su fe de un lenguaje histórico. Desarrolló su fe, la explicó con un lenguaje histórico. Esto es muy distinto de ir a buscar elementos de la ciencia historia. Es muy distinto.
Y no solo eso, aprendió la fe en la historia. Tenemos que aprender a historizarnos en la Biblia, porque somos eso. ¿Cómo puede ser que la Biblia esté llena de tanta violencia por parte de un Dios que es el Dios del amor y para todo el mundo? El judaísmo en sus ritos, el rito judío, por ejemplo, de la Pascua, que es hermoso, allí se celebra el paso del Mar Rojo. Parte de la celebración judía es lo que se llama el Cántico de Jalel. Miren, uno de los textos más antiguos de la Biblia, se sabe, por los estudios de las lenguas, por los estudios de todo, el escrito más antiguo es el Cántico del Alel. ¿Y qué es el Cántico del Alel? Alel tiene que ver con aleluya. Este es un conjunto de salmos que empiezan con aleluya, por eso se llaman Alel. Y este conjunto de salmos hablan precisamente de las acciones que Dios hizo en favor del pueblo de Israel. Y van a contar que partió en el Mar Rojo y que Israel pasó y que los caballos de los egipcios se amontonaron y les cayó el agua y los hizo desaparecer. En la actualidad, ciertas ramas del judaísmo, un judaísmo reformista, no canta el Jalel, sino la mitad, porque dicen Israel se salvó a expensas de otros seres humanos. Esa es una lectura que puede hacer el judaísmo de hoy, que tiene un criterio de los derechos humanos, en fin, de la fraternidad universal, un criterio que no estaba en la época en que se produjo el Éxodo. Nosotros, herederos de aquello, no podemos seguir con la misma barbarie de celebrar que se destruye un pueblo, pero ese aleluya rotundo, en aquel momento, es más, los judíos tenían que hacerlo, porque en ese momento eran o los judíos o ellos, era la sobrevivencia de ellos. Hubiera sido ingenuo no hacerlo, hubiera sido ingenuo que los judíos no celebraran ese triunfo sobre el pueblo judío, sobre el pueblo egipcio. Bueno, la Pascua judía es siempre una semana después que la nuestra. ¿Por qué? Nuestra Pascua empieza en Ramos y termina la semana siguiente, y la judía comienza esa semana y termina como nuestra octava pascual. La Pascua ortodoxa sigue el mismo calendario que la judía. Es una después que la nuestra, porque cuando se reformó el calendario se hizo bajo la inspiración del papado, que la Iglesia ortodoxa no ha seguido. Este cambio se hizo en Occidente y no así en la Iglesia oriental. El 25 de diciembre, el año solar comienza el 21 de marzo, y esta es una convención en la cual adoptamos el 25 de diciembre como nacimiento de Jesús. Bueno, vamos a decir que todo lo que hemos hablado hasta acá tiene que quedar en este concepto. Lo que entendemos por el pueblo bíblico no es un concepto étnico ni racial. Nosotros hemos adoptado un concepto estrictamente teológico, o sea, un grupo humano que en determinado momento adopta un Dios como su Dios nacional, y este es el núcleo de ese pueblo. A partir de ahí, entonces cada vez que nos preguntamos, ¿con qué elementos se fue formando ese núcleo? Con esta afirmación quedamos liberados del prejuicio de tener que encontrarnos un núcleo racial que se llame Israel en el siglo XVIII a.C. No, sabemos que por ahí existió una tribu de Israel, como el testimonio de Ramsés II, que también decía algo parecido como por fin Israel ha desaparecido. Probablemente existió un núcleo llamado Israel, pero que no es eso, eso habíamos visto, que no es lo que nosotros llamamos Israel. Lo que nosotros llamamos Israel en este nucleamiento heterogéneo de grupos distintos que confluyen en una única afirmación religiosa, Yahvé es nuestro Dios. Se nos abren dos vías. ¿Qué significa Yahvé en este momento? Porque Yahvé no es Ra, que era el dios de los egipcios, o Thor, o Amón, o cualquier dios. ¿Qué significa o qué empezó a significar Yahvé? No solo la palabra, sino qué significó para ese grupo adoptar Yahvé. ¿Qué significó para ellos decir, vamos a seguir a Yahvé? En segundo lugar, ¿cuáles son los elementos étnicos, culturales, etcétera, que confluyeron con ese nuevo grupo que surgía?
Pues vamos a ver más adelante que el tema racial, que los judíos se tenían que casar con judíos, esto va a surgir después del destierro. Va a ocurrir en el siglo V a.C., cuando se produce la diáspora. Va a ser un momento distinto. Hasta este momento no hay una etnia ni una identidad racial. Más allá de que eran todos semitas. Pero decir que eran todos semitas es como si hoy dijéramos, y somos todos latinoamericanos. Identifica un montón de cosas. Somos todos latinos. Es decir, no hace referencia. Lo mismo quiere decir semita. Algo así, comparable. Bueno, entonces, ¿qué significó? ¿Qué empezó a significar Yahvé? No solo la palabra, sino adoptar a Yahvé. ¿Qué quería decir adoptar a Yahvé como su Dios? ¿Cuáles son los elementos étnicos? Habíamos dicho, tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la evolución del pueblo de Israel, si el propio pueblo de Israel fue adoptando una definición étnica, entonces no nos confundamos. El propio pueblo de Israel fue entendiéndose a sí mismo como una raza. Pero eso no nos tiene que confundir acerca de que en su origen no eran una raza. En tal caso eran tribus que tienen en común ser semitas, pero no un nucleamiento definido. Semitas también eran los cananeos. Semitas eran todos esos pueblos que nombra Josué. Todos los que nombra Josué, todos eran semitas. Es como si nosotros dijéramos, somos latinos, lo que recién acabo de decir. Los semitas pertenecen globalmente a la misma región y a las mismas raíces añejas, pero no identifica un pueblo. Básicamente el nombre de semita no es europeo, eso quiere decir semita. O no es hitita, el hitita es otro, pertenece a otro nucleamiento. No identifico con el nombre de Israel en este periodo primitivo ningún núcleo racial. Este pueblo que surge adopta como vínculo de unión la pertenencia al Dios Yahvé, y la Biblia hasta aquí no se empezó a escribir. Es interesante, llegamos a este momento donde el pueblo dice seguiremos a Yahvé y todavía no hay un texto escrito de la Biblia, es todo tradición oral. La Biblia se empezó a escribir en el año 1000 a.C., cuando se volvieron sedentarios, cuando se establece el reino fundamentalmente con el reinado de David, del gran rey David, que conquista todo, unifica todo, establece Jerusalén como la capital. Ahí se empieza a escribir la Biblia, de tradiciones orales que venían de mucho tiempo atrás. En el año 1000, ya ese grupo está empezando a identificarse como una raza, este pueblo del que venimos hablando. Porque ya tienen una amalgama, ya están un poco unidos. Ya no hay incorporación de nuevas etnias hasta este momento. Ahí es relativamente fácil que la memoria popular transforme todo este complejo de grupos en una línea ininterrumpida que va desde Adán hasta los contemporáneos al que escribe. Ininterrumpida y lineal. Es en este momento que se empieza a escribir la Biblia, donde se escribe una historia lineal que arranca de Adán, de Noé, de Abraham, de toda una línea, hasta llegar a la época de David. Es ahora en que se escribe toda esta sucesión de acontecimientos. Lo que probablemente Sem se acuerdan que era uno de los hijos de Noé. Es posible que Sem haya sido el nombre de algún antepasado de los grupos de los que formó parte Israel. Y a lo mejor Israel es el antepasado de otro de los grupos. Pero para la memoria popular, una vez todos unidos y 200 años después, todo es un mismo grupo. Y los antepasados, por lo tanto, son comunes a todos. Y se estructuran en una línea continua. Es como cuando también se unían reinos, el rey de un pueblo con la reina de otro. Pasó con España, Aragón y Castilla, la reina católica, y tienen hijos que son herederos de ambos reinos, y es como que se funde todo, y los antepasados de una rama y de la otra son antepasados de lo mismo, de la misma línea que continúa. Por eso es que en este momento los antepasados que se describen en la historia bíblica son antepasados de todos. Entonces, ahora
que conocemos esto, ¿cómo cambia la expresión tan bíblica cuando decimos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, a la luz de esto? ¿Qué quiere decir ese texto en la Biblia? Por supuesto que esto no podemos comprobar esto. Nosotros podríamos entender a Abraham, lo podemos referir como el antepasado de un grupo, a Isaac como el de otro, y a Jacob como el de otro, como que son tres nombres que identifican a tres núcleos distintos. No podemos comprobar esto, no lo podemos afirmar, pero podemos mantenerlo como una hipótesis, porque tampoco podemos probar lo contrario. Simplemente sabemos que el armado lineal, ese armado de Abraham, Isaac, Jacob, ese armado lineal, y de hijos ordenados por generaciones que van matemáticamente incrustadas en la historia, sabemos que es un armado relativamente histórico. Ahora, ¿cómo se armaron en realidad esos grupos? Muy probablemente no lo podamos saber nunca, porque hay muchísimos siglos de por medio. La Biblia, pues, arma una historia sucesiva e ininterrumpida de padres e hijos, en donde lo más grave que nos encontramos es con grupos que confluyen muy vagamente. Y cuando uno ve a un antepasado de Israel, cuando uno ve que al antepasado, a Israel, le cambian el nombre y se llama Jacob, Israel se llama Jacob, Jacob es Israel, los dos nombres, podemos sospechar que son dos antepasados que para dos grupos distintos cumplen la misma función en esta fusión de pueblos. Y por eso podrían pasar a ser la misma persona. La Biblia no es un libro de historia, dijimos. La Biblia le habla al que la lee para que acepte o rechace a Yahvé. Por lo tanto, cuando yo investigo mi propia generación, no investigo ni solamente ni principalmente el pasado, sino eso que hoy es importante para mí. O sea, saber si en definitiva, hoy, ¿yo qué diría de mí? ¿Qué me interesa saber? Si soy más italiano que alemán, o más español que italiano. Y la Biblia, en determinado momento, le interesa saber si ese pueblo hoy va a ser fiel a Yahvé, como le viene siendo desde el 1200 a.C. o no. Y para eso arma un marco histórico, popular, con los datos que la memoria popular podía ir conservando, con todo el esquematismo que supone la transmisión de esos datos, esto que podemos llamar hoy historia bíblica. Sobre algunos puntos de la historia bíblica tenemos documentos extrabíblicos. Hay aspectos de la historia en los cuales hay documentos extrabíblicos. O sea, a grosso modo sí, pero cuando vamos a los detalles no coinciden. En el mapa, por ejemplo, hay como una especie de península. Esa es la península del Sinaí. Ahí se vienen peleando todos los que pasan por ahí. Esto es un desierto, pero tiene una ventaja. Tiene minas de cobre y además es la entrada a Egipto. Ahora, no tiene tanta importancia porque uno entra por el aeropuerto. Uno va a Egipto por otro lado. Pero en aquella época era la única entrada a Egipto. Entonces, el que controlaba ese sector controlaba el abastecimiento de Egipto y tenía el poder. Egipto controlaba las rutas del Sinaí. Y cuando la Mesopotamia y los pueblos que la constituían lograban tener un poco de poder, conquistaban Palestina y entonces tenían un trecho cortito, el acceso al Sinaí. Por eso la ubicación tan estratégica que tuvo Israel, esa ubicación la tuvo siempre y nunca, salvo en el periodo del rey David, nunca llegó a ser tan poderosa como para hacer valer esa posición estratégica. Entonces siempre andaba en el medio de las caravanas que venían de Mesopotamia o de las que salían de Egipto. Era un lugar de paso. El periodo de David y de Salomón fue la época de mayor esplendor de Israel, donde David y Salomón pudieron decidir si esas caravanas pasaban o no pasaban, lo que querían pasar. Ellos decidían qué pasaba, qué no. Cuando ustedes escuchan el exilio o fue tomado Siria o que fue conquistada Jerusalén, bueno,
se trata de eso. Todos ambicionaban, pero no ese territorio, porque no es precisamente un territorio rico, pero es un territorio estratégico, sobre todo en una cultura en donde la única forma de pasar era caminando o con camello. De ahí la importancia de Jerusalén. Por eso va a caer Israel y lo van a tomar. Primero van a tomar el reino del norte, los asirios, y luego va a caer casi 100 años después Jerusalén en poder de los babilonios. Entonces, nosotros teníamos dos caminos a partir de la afirmación de que Israel es un pueblo cuya identidad es religiosa. Estos dos caminos son dos cosas muy simultáneas. Uno es ver qué significa Yahvé como identidad, pero esto está emparentado estrechamente con lo otro, que es de esos núcleos que pasaron a ser el pueblo de Yahvé, ¿de dónde salieron? ¿Qué otras identidades tenían? Tenemos que ver qué traían esos núcleos y de dónde salían, porque esos núcleos venían con sus cargas religiosas, su fe. El Oriente Antiguo, principalmente, se centraba en dos bloques. Cuando hablamos del Oriente Antiguo, no me estoy refiriendo al Extremo Oriente, sino al mediano o el cercano. Y cuando hablamos de antiguo, queremos decir aproximadamente en el 3000 a.C., o sea, desde que surge la historia oficialmente, cuando se empieza a escribir, cuando se inventa la escritura. Y lo ubicamos hasta el año 300 como fecha límite antes de Cristo. ¿Por qué el 300? Porque ahí todo eso deja de tener relevancia en sí mismo. ¿Por qué? Porque el imperio de Alejandro Magno va a conquistar todo. Egipto, Israel y el Oriente cercano. Entonces, Alejandro Magno conquista todos los territorios y el centro se desplaza. Entonces, del 3000 al 300, ese es un periodo que llamamos de una manera. En ese periodo vamos a encontrar varias etapas. Vamos a tomar la que nos interesa y la vamos a dividir en tres partes. Del 3000 al 2000 a.C., desde 2000 al 1000 a.C. y del 1000 al 300. El periodo más antiguo tiene que ver con el surgimiento y esplendor de la cultura egipcia, la época de las pirámides y esplendor de la cultura, y es también el surgimiento de las grandes ciudades en la Mesopotamia, en ese periodo, del menos 3000 al menos 2000. Estos pueblos se van a desarrollar, uno en torno del Nilo, porque el Nilo inundaba las costas y generaba toda una zona fértil. Esa zona fértil les va a permitir la agricultura. Y en la Mesopotamia, en torno de una medialuna, que era una medialuna fértil. En Babilonia se van a desarrollar muchas ciudades. No va a haber un poder centralizado. En cambio, en Egipto va a ser distinto. Egipto constituía un país donde se fusionaron los dos, el Egipto del norte, el del sur, pero podemos decir por los testimonios que ya en este periodo se van a fusionar los dos. Tenían varias ciudades, pero todas ellas eran de Egipto, tenían un faraón, el poder centralizado. En cambio, en la Mesopotamia eran distintas ciudades que de repente florecía una más que otra, las conquistaba a las demás, después era al revés. Entonces eran muchas ciudades-estado con distintos predominios. Se parece más al origen de Grecia, el de Babilonia. En Grecia también surgieron muchas ciudades-estado. A lo largo de 1000 años florecieron pues distintas ciudades. Las primeras de ellas, y quizás las más importantes, es Sumer, que da el nombre al imperio y la cultura sumeria, que incluso extiende la existencia histórica de tal o cual ciudad. Esto es interesante, es un poco de historia científica, pero ¿saben qué? Vamos a desembocar en Egipto y vamos a ver si hubo un momento comprobable científicamente, un momento en la historia de la humanidad donde hubo monoteísmo aparte de la historia del pueblo de Israel. Bueno, entonces, en este periodo del 3000 al 2000 estamos todavía muy lejos de la historia bíblica. Estamos viendo algo muy distante. Esto arranca como muy temprano en el 1800, la historia bíblica, a la que nosotros más o menos lo vamos a documentar, y la que podemos documentar arranca en el 1300 a.C. O sea que estamos muy lejos. Pero ¿cuál es la importancia de aquel otro periodo? Porque sentó las bases, los ejes de poder que van a jugar después.
Todavía del 3000 al 2000 son dos bloques, Babilonia y Egipto. No están demasiado comunicados, más bien diríamos que están poco comunicados. Egipto vive en su propia historia, Mesopotamia vive la suya, se están armando, se están empezando. Egipto llega a su esplendor, pero todavía a su esplendor imperial. Hacia afuera todavía no. Es un esplendor imperial hacia adentro. Aproximadamente en el 2000 comienza en la Mesopotamia un movimiento de pueblos. Cuando decimos movimiento de pueblos, imaginemos no un movimiento grande, como se mueven todos, sino núcleos nómades que empiezan a sentirse atraídos por Egipto. ¿Cuál es la diferencia entre Egipto y Mesopotamia? Mesopotamia es muy inestable. En un siglo tiene una primacía de una ciudad, en otro siglo tiene otra ciudad, y para el extranjero Egipto era la estabilidad, era el símbolo, no era la fertilidad anual dada por la creciente del Nilo. Entonces, va conformando como dos características, dos formas mentales distintas, la babilónica y la egipcia. A partir del 2000, en Egipto comienza a tener lugar atracción a los pueblos nómades. Es acá donde va a surgir Abraham, que va a salir de Ur de los caldeos, y va a venir por esta situación histórica. Y al mismo tiempo Egipto se va volviendo un poco más débil. ¿Y por qué? Porque Egipto está necesitando más mano de obra. Entonces empieza este movimiento, que no es un movimiento migratorio, sino que es a partir del 1800, ingresa a Egipto un grupo aparentemente unido y que se autodenominan los Hicsos. Los Hicsos ingresan más o menos en el 1780. No se sabe exactamente qué significa esta palabra, Hicsos. Algunos la traducen como príncipes pastores, pero en realidad el significado del nombre es que son semitas. Estos movimientos o tribus nómades aparecen en la Biblia y están vagamente emparentados entre sí. Los judíos tienen su origen en la Mesopotamia, o sea, lo que se recuerda en la historia bíblica con distintos nombres es que el origen es mesopotámico, no egipcio, el origen del pueblo de Israel. No es difícil relacionar estas tribus, la entrada de estas tribus semitas, autodenominadas los Hicsos, con estos movimientos que la Biblia nos empieza a narrar. Aquí encontramos referencias históricas y lo que la Biblia cuenta. Estos Hicsos se instalan en el norte de Egipto, en el delta del Nilo, que se llama país de Gosén. Esta es una zona muy fértil y le da la puerta. En el 1780 los Hicsos toman el poder en Egipto, pero no sabemos la fecha en que entraron, pues hubo varios movimientos migratorios. En ese momento cae la dinastía egipcia y los Hicsos toman el poder. Es una forma de decir, porque Egipto es un país que en este momento es un país de migraciones. Y no hay problema para que los Hicsos se instalen, tomen el gobierno, trasladan la capital a Avaris. Este gobierno no fue muy resistido, tanto es así que en el 1530 son echados y surge un nucleamiento nacionalista que comienza a tomar el poder en Egipto. El faraón en este periodo es Hicso. Para que la historia egipcia no la contamos como una dinastía egipcia, la contamos como la que se llama un periodo intermedio. Va a venir una sucesión de faraones, pero qué cosa curiosa, en el 1530 son echados, en el 1300 el faraón que sube no solo manda a dar esplendor a la que había sido la ciudad de los Hicsos, en la ciudad que se nombró donde trabajaban los esclavos judíos, sino que además él mismo dice que es legítimo porque descienden de los Hicsos. Entonces, esto es para que nos demos una idea de la impronta ambigua que dejaron en la historia egipcia los Hicsos. Ese faraón que surge proclamado, su legitimidad es el que proviene de los Hicsos, tan desacreditado. Estaba muy desacreditado ser egipcio en ese momento. Ahora, 2000 años después, son legítimamente egipcios y no era tan bien visto. El faraón sube al poder, toma una manera algo violenta, se declara hijo de la divinidad. No siempre los faraones eran hijos sanguíneos, muchas veces las dinastías se interrumpen, no se suceden en tono familiar. El concepto de dinastía no es el que le damos habitualmente de sucesión sanguínea permanentemente, pero en Egipto podía considerarse un faraón legítimo porque descendía supuestamente o místicamente de algún otro faraón,
o había nacido directamente del dios. Los Hicsos hablan lenguas semitas. Los Hicsos son un nucleamiento semítico, pero no son un pueblo, no existe la raza Ixá. Los Hicsos no nos interesa tanto la obra de ellos, sino sentar este precedente como nucleamiento semita presente en Egipto. Pero además tenemos que hacer este razonamiento. Si los Hicsos hubieran estado 20 años, uno puede decir, bueno, viene un gobierno del faraón y desaparecen. Pero este nucleamiento estuvo 150 años. Y nosotros entonces podríamos distinguir claramente a un Hicso de un egipcio 200 años después, probablemente no. La sociedad egipcia no era una sociedad muy estratificada, o sea, hecha por bloques, muy definida. Ahora bien, si bien estaba estratificada, había clases. Y aquí va a aparecer una primer palabra, a los revoltosos, a los que no se integraban al orden social egipcio, va a aparecer una palabra que es abiru, con H. ¿Y qué son los abiru? Hay documentos egipcios donde aparece esta palabra, no tiene una traducción exacta, por momentos abiru se designa a los revoltosos, por momentos significa, según el contexto, bandoleros, profanadores de tumbas, pero digamos que abiru en general quería decir algo así como desclasados. Cuando los podían someter pasaban a ser esclavos, pero no porque fueran de naturaleza esclava. Esta es la diferencia entre abiru y paria en la India. Estos abiru, y abiru nos tiene que sonar abiru a hebreo, Estos abiru no entraban en ninguna clase. En principio, ¿a qué desclasados se refería? Los descendientes de los abiru, que no son egipcios por lo tanto. Y los abirus no eran una raza, porque no existe ningún testimonio que así lo pruebe. Siempre este nombre tiene un significado de excluido del orden social. Entonces, los Hicsos, que están en el gobierno, y sus descendientes, que fueron desplazados, pasaron a integrar, de algún modo, al tema de los abirus. Ahora bien, va pasando la historia, y en el año 1370 a.C., un faraón, Amenofis IV, decide cambiar la estructura religiosa de Egipto. Amenofis IV. Pero es más conocido por el nombre que adoptó a partir de esta revolución religiosa. Y se cambió el nombre como signo de esta revolución religiosa. Y pasó a llamarse Akenatón. Él, por tradición dinástica, era Amenofis IV, pero pasó a llamarse a sí mismo Akenatón. Este Akenatón es tío de un faraón muy famoso en la historia. Él va a ser tío de Tutankamón, que va a venir después. Pero él asume el trono, adopta ese nombre y ¿qué hizo? No duró mucho en el trono Akenatón. Akenatón dice que tuvo una revelación y que hay un solo Dios. Este es el primer testimonio histórico que tenemos de alguien que manifiesta tener la revelación de un único Dios, pero que tiene el poder de ser faraón, y entonces produce una revolución religiosa impresionante. Impresionante porque había toda una casta sacerdotal que eran los dioses de Amon-Ra, que tenían poder sobre el pueblo, poder económico, poder político. Y aparece un faraón que va a decir hay un solo Dios. Entonces, esta es la primera instalación de monoteísmo que tenemos en toda la historia de la humanidad. Sí. No te escucho. Estás Quería muteado. que me diga cómo se escriben los Hicsos. Los Hicsos no entendí bien. H-I-C-S-O-S. Ixos. H-I. C de casa. H-I-C S de
S de sombrero, Sombrero, sí, O de ola. sí, Ahí sí. está, Ixo, ahí está Ixo. Hizo. Ah, Bueno, entonces, no sabemos si hubo otros monoteísmos en la historia de la humanidad, pero este es el único que lo tenemos documentado y probado. ¿Y qué pasó entonces con los dioses de Egipto? Egipto siempre fue un país tradicionalmente politeísta. No solo politeísta, sino con una riqueza muy grande en sus figuras divinas. Todas las pirámides están llenas de emblemas, de dibujos, de textos. Por otro lado, es un país de inmigración, es un país que fácilmente incorpora nuevas divinidades. Eso le pasó a todos los países de inmigración. Al propio Israel también le va a pasar cuando le llegó su turno. La gran queja de la Biblia contra Salomón es cómo dejaba entrar princesas extranjeras, cómo dejaba entrar a dioses extranjeros. Y estamos hablando de uno de los reyes más grandes de Israel. Podríamos decir que para el siglo XIV en Egipto el panteón de los dioses egipcios es muy rico y muy complejo. Sin embargo, está dominado por una figura principal que es Amón, a veces identificado con otro dios, que es Ra. En realidad, cuando un dios tiene dos nombres, es porque se trata de la síntesis de dos cultos distintos. Pero eso pasa muchas veces que en un determinado periodo histórico dos dioses pasan a confluir en uno mismo. Por eso hablamos de Amón-Ra. Seguramente eran dos cultos, el culto de Amón, el culto de Ra, y luego se funden en el culto de Amón-Ra. El núcleo de Amón y Ra se nos confunde con los documentos, es porque se revé un estado previo en el cual, para nuestro conocimiento, Amón y Ra representan lo mismo. Bueno, entonces, era un país politeísta, pero este panteón estaba dominado por Amón. ¿Y quién dominaba en nombre de Amón? Había una clase dentro de las clases egipcias, una clase muy poderosa. Era la clase sacerdotal de Amón. Todo dios agrupaba en torno a sí su escuela de sacerdotes. Y estos eran los sacerdotes más poderosos de Egipto. Es decir, los terratenientes, que al mismo tiempo administraban la religión, eran los dueños de la tierra, los terratenientes. Y por lo tanto, el del comercio exterior. Por supuesto, también son elementos de presión política, son los más importantes de presión política. El faraón era muy difícil que subiera sin la autorización de la clase sacerdotal. Pero este faraón, Amenofis IV, fue educado no en Tebas, que era la capital, sino fue educado en el norte, en el país de Goshen. ¿Qué había pasado en el país de Goshen? Era el país que había sido invadido por los hicsos, que había tenido... ¿Y los hicsos qué eran? Habíamos dicho que eran pueblos semitas, que habían venido de Babilonia. Entonces empezamos a juntar los semitas del lejano o cercano oriente, la raza y que dominan durante 150 años en Egipto, que tienen sus faraones, y va a aparecer este faraón Amenofis IV, que es educado en el norte, no en Tebas donde estaba la clase sacerdotal. Bien, entonces fue educado en el país de Goshen, en una ciudad que tenía un culto tradicional a un dios que se llamaba Atón. La ciudad se la conoce con el nombre posterior de Heliópolis. Él fue educado en el culto a Atón, como un culto más. Pero ahora este faraón, esto es lo que yo recién les dije, él afirma, este faraón en sus escritos, afirma tener una revelación. Esto es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces uno dice, pero si Dios quería revelarse, a veces se revela a uno muy sencillo, a uno que no lo conoce nadie. Dice, si le hubiera revelado un faraón, que el faraón tenía poder, y entonces era más fácil. Bueno, acá tenemos. Este faraón, no sabemos qué características tiene esa revelación desde el punto de vista de nuestra fe. No. Pero sí sabemos los efectos políticos que produjo y qué influencia va a tener esto en la historia bíblica y en la historia del pueblo de Israel. Bueno, entonces, él fue educado en el culto de Aarón. Entonces, una vez, bueno, entonces él dice que tiene una revelación de Atón.
ese Dios en el cual creía. Y ese Atón le dijo que él era el único Dios verdadero para Egipto, el único, un único Dios para Egipto. Una vez que subió al trono, no nos olvidemos, los nombres de los faraones evocan divinidades bajo los cuales él está protegido. Entonces Amenofis nos suena que estaba bajo la protección de Amón, Amenofis, Amón, y luego él se cambia el nombre para llamarse Akenatón, enviado de Atón. Ahora, no solo él expone el culto de Atón con su sentido más amplio, como era el de este origen, de este culto, un culto local vinculado a una ciudad en el norte, sino que además lo proclama único Dios de Egipto, al dios Atón. Y esto fue una revolución, no solo religiosa, sino también en el aspecto político. Si Amón no es un Dios verdadero, entonces los sacerdotes de Amón no son sacerdotes verdaderos. Y las tierras de Amón ya no son tierras de los sacerdotes. ¿Y de quién son? Se produce entonces una reforma agraria con una división de tierras muy parecido a lo que podríamos llamar hoy una división socialista. Todo esto que estamos contando es porque va a tener importancia y trascendencia en la historia del pueblo de Israel. Bueno, en realidad estuvo 18 años en el gobierno. Fueron continuos, hubo muchas guerras. Y la tierra en ese periodo no la llegó a tener nadie. Y la volvieron a recuperar los sacerdotes de Amón años después. Pero digamos que durante este periodo el intento de Akenatón fue una distribución de tierras, incluso en un sentido medianamente popular, y con un cambio muy grande en todos los aspectos de la vida egipcia. Además, este faraón va a fundar una ciudad nueva, en medio del desierto, va a fundar una nueva ciudad, con una nueva estructura, con nuevos templos, que cuando va a ser depuesto, van a sepultar ahí, la van a abandonar y va a quedar sepultada, para beneficio de la historia, porque en los siglos más recientes, cuando es desenterrado, van a encontrar bibliotecas, van a encontrar un montón de testimonios en esta ciudad que fundó Amenofis IV, convertido en Akenatón. Tan grande era el cambio, que también trasladó la capital la trasladó a esa ciudad. No era una ciudad que ya existía, no era una ciudad del pasado. Elige una nueva ciudad, hace construir una ciudad, como recién les decía, totalmente nueva en el desierto, precisamente porque la idea de Akenatón era de que la verdad que él estaba proclamando era una verdad novedosa y tendría que cambiar en Egipto. Esta ciudad de Akenatón, la ciudad se llamó Aketatón, ciudad del horizonte de Atón. Fue hecha con los planos pensados y presentados por el propio faraón. Se conserva en la distribución de la ciudad y es realmente admirable como proyecto. Para que nos demos una idea de estas ideas del faraón, la ciudad tenía como centro el lugar de culto. Estamos hablando de un lugar de culto en Egipto, sí, de un Dios único. Sí, no, muy interesante, realmente muy completo la historia del pueblo de Dios y de Egipto. Pero me parece que es muy largo esto para hoy. No creo que termines hoy. Y ya son Sí, casi 8:20. sí, ¿Qué te parece si lo redondeamos por hoy sí. y seguimos la Bueno, próxima vez que te toca a vos? sí. ¿Eh? Bueno, sí. Este faraón, digamos, va a durar poco, lo van a desplazar, va a volver todo al orden antiguo, pero esta idea de el Dios único va a dejar una semilla dentro de Israel, del pueblo egipcio. Y esos pueblos semitas que vinieron con los Ixos, posiblemente que van a adherir a esa idea de este faraón, y que cuando cambia la dinastía van a ser perseguidos, van a ser desclasados, pero van a conservar esa idea del Dios único, y van a ser revoltosos y van a ser llamados Abirus, Abiru, que se emparenta con la palabra hebreo. Entonces, vamos a ver cómo, desde el punto de vista histórico comprobable, cómo se va a formar un núcleo que necesariamente va a tener que salir de las entrañas de Egipto por esa fe en el Dios único.
como anticipo, y para ir redondeando y poder intercambiar ideas, hay un himno de este faraón Akenatón, un himno que él describe, hablando de la naturaleza, que se parece muchísimo en su estructura a uno de los salmos de nuestra Biblia. Después, si quieren, por el WhatsApp les paso el texto, porque es curioso. Ahora empezamos a encontrar algunos nexos que justifiquen por qué estos desclasados, que tienen de algún modo un principio religioso monoteísta, inspirado inicialmente en Egipto, y van a dejar Egipto porque no van a encajar en el ordenamiento social, ni tampoco van a encajar en el ordenamiento religioso, porque se va a restablecer el culto de Amón. Los sacerdotes de Amón van a recuperar sus tierras, todo va a volver a lo mismo, y tanto es así que cuando asumen los faraones siguientes a Akenatón, van a borrar todo vestigio de él, hasta van a borrar en las pirámides todo. Como si no hubiera existido. ¿Por qué? Porque, bueno, por esta batalla religiosa. Pero bueno, yo les dejo esta inquietud de hoy, de esto. Por eso hay elementos de historia en la Biblia, pero no es un libro de historia. Ahora, confrontados con fuentes extrabíblicas como esta que estamos haciendo, esto está... ustedes saben que el idioma jeroglífico se había perdido el significado de lo que decían las pirámides. Recordamos eso, ¿verdad? La humanidad, digamos, ya desde la época de Alejandro Magno, miraban las pirámides y no sabía qué estaba escrito ahí. No. Y así, estamos hablando 300 años antes de Cristo, ya no se sabía qué quería decir eso. Hasta que una expedición de Napoleón, estamos hablando de 1800 y pico, lleva científicos, y uno de los científicos, de nombre Champollion, parecido, Champollion, encuentra una piedra enorme, llamada de la Roseta, porque estaba cerca de una localidad que se llamaba Roseta, y en esa piedra había un texto escrito en 3 idiomas, en jeroglífico, no recuerdo ahora qué otro, y en griego. Y a partir de esta piedra, Champollion tardó más de 10 años, pudo descifrar los jeroglíficos. Y a partir del 1800 y pico, cuando él traduce la piedra de la Roseta, empiezan a entender qué decían las pirámides. Esa historia de Egipto que nos enseñaron en el colegio secundario, de las dinastías, del 3000 a.C., del 2000, del 1000, todo eso no se podía haber sabido en el año 500, en la época del Renacimiento, en la época de Jesús, no se podía saber porque no se entendía el lenguaje. Nosotros sí. Y fíjense qué cosa interesante. En agradecimiento, el pueblo egipcio se dio cuenta que pudo descubrir su historia, conocer sus antecedentes a raíz de este científico francés, Champollion. Egipto quiso, en tiempos más modernos, en el siglo XX, quiso agradecer al pueblo francés, que gracias a ellos pudieron conocer de sí mismos. Entonces le regalaron un obelisco del año 1250. Había 2 obeliscos gemelos en una zona de la zona media de Egipto del Sur, no me acuerdo del nombre, eran 2 gemelos. Le regaló uno de esos obeliscos, un pequeño obelisco, que está en una plaza central de París. Es el documento más antiguo que tiene París. Está en la Plaza de la Concorde. Y está como testimonio de este agradecimiento de Egipto hacia el pueblo judío. Pero, ¿por qué quiero llegar a este punto? Porque para analizar la Biblia, hoy tenemos la historia de Israel bien documentada, bien escrita en piedra, y muchos otros más documentos, también lo podemos vincular con la historia griega, con la historia romana. Tenemos un montón de elementos que no tenían en la antigüedad ni los que escribieron la Biblia, ni los que... Bien, bueno, me detengo acá. Sí, perfecto.
así, Te para agradezco escucharlos un poquito. mucho. Me imagino que el monumento ese lo habrá ido a ver Messi, ¿no? Es posible, es posible. Tiene Este, ahí se produjeron, cuando cae el rey, que es decapitada, en esa plaza es decapitada, la esposa, ¿cómo se llamaba? Josefina, Josefina, María Antonieta. Josefina. María Antonieta, María Antonieta. Estuvo presa varios meses, se le volvió el cabello blanco y ahí le cortaron la cabeza. Y ahí la guillotina mató a varios miles, ¿eh? La plaza Mató de al la mismo plaza que la de creó, Cort, ¿eh? que la creó también, a Guillotín. También, también. Bueno, qué Bueno, historia, no terrible. Y está después bien. lo nombraron emperador a Napoleón, un poco contradictorio después de haber Sí, matado a tantos, a pesar de que era muy querido Napoleón. Bueno, sí. muy interesante el aspecto que vos quisiste confluenciar la historia bíblica con la historia real. Quisiste de alguna manera mostrar las bases sobre las cuales puede estar cimentada la historia real, ¿no? Claro. Eso creo que era tu intención. Sí, esa es la idea y ver cómo va a surgir el pueblo, por qué surge, y esto nos va a permitir entender muchas cosas, digamos, posteriores, ¿no? Pero ya, o sea, la idea de monoteísmo, uno dice, ¿por qué Israel surge con su idea de monoteísmo? Fíjense Bueno, que tenemos el éxodo ya de estaba. Moisés que sale del pueblo, históricamente los periodos coinciden, ¿eh? Entonces ya había una semilla de un faraón que cayó, pero sembró la idea del monoteísmo. Y va a haber un pueblo desclasado que va a salir de ahí y va a llevar, no todo en forma monolítica, pero en muchos de sus dirigentes, esa idea, digamos, del monoteísmo. Yo te quería Es consultar, una idea muy especial. sí, por supuesto, te quería consultar y para ir terminando, Sí. vos hablaste de Amón, del dios Amón. Sí, Los amonitas, el pueblo amonita, viene de ahí del dios Amón, los amonitas, no sabes. no Bueno, no sé, me importa, parece, después lo no vamos a sé, ver. me parece Bueno, que no, pero bueno, pero se bueno, podría sí, puede averiguar. ser que no. Bueno, Sí, te agradezco mucho. La verdad que es un tema muy específico, no me surgen muchas consultas más que agradecerte no, no. la atención. No, yo les pido disculpas porque a veces por ahí nos acercamos a la Biblia con la idea de crecer en la fe, pero a veces nos ayuda también a crecer en la fe, saber de no pedirle a la Biblia lo que la Biblia No, no no, quiere eso es enseñar. lo Eso fundamental. lo tenemos bien claro, 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 sí, sí, sí. Y tenemos, yo creo que para interpretar bien la Biblia hay que pedirle a Dios qué es lo que nos claro, quiere decir a través de la Biblia. Porque en definitiva, cuando habla de cosas, tenemos que ver en qué medida nosotros estamos reflejados en esas cosas y en qué medida nos alcanza a nosotros. claro. Bueno, ¿algo más, Fernando, usted quiere agregar? O Bueno, sea, muy interesante, como dice Juan Carlos, es una aproximación y para entender la Biblia lo tenemos que hacer desde la fe, o sea, y esa base histórica que muchas veces uno dice, ¿de dónde vienen las cosas? ¿Por qué son esto? O sea, que es bueno reflexionarlo, saberlo, saber por qué vienen las cosas. ¿Eh? Claro, perfecto. Y claro. muy buena la introducción del principio, esa diferencia, buscaban objetos y al final el Señor le pregunta en el camino, ¿a quién buscas? Claro. ¿Eh? Eso, buenísimo. Bueno, bárbaro. Pareciera como que el Evangelio es un tránsito del qué buscan a quién buscan. ¿Eh? Todo el Evangelio nos, digamos, encaminaría a pasar de una pregunta a la otra. Y en eso estaría el crecimiento de nuestra fe. Amén. Bueno, chicos, ¿qué le parece, Fernando, si hace una oración para el cierre? Bueno, muy Y bien. agradece a nuestros queridos televidentes. Sí, Señor, te damos gracias por este momento de oración. Te pedimos por Juan Carlos y sus actividades, por Alejandro y sus actividades, por Mirta y sus actividades, por mí y mis actividades, también por todos aquellos que luego van a ver este vídeo. Te pedimos que nos perdones por todos nuestros pecados de omisión,
y derrama sobre todos nosotros todo tu amor y toda tu misericordia. ¿Mm? Amén, amén, Ya amén. ve. Bueno, la próxima vez, ¿a quién le toca? Alejandro le toca. Alejandro. A Alejandro le toca. Bueno, muy bien. Sí. Perfecto. Quedamos así. Bueno, Muy bien. realmente fue un Bueno, placer. Que Dios los muy bien. bendiga. Después le paso el Chao. Gracias. link del Chao, Juan domingo. Carlos. Chao, Chao. gracias, Es un Chao. Buenas gusto. noches. Chao, chao. Buen viernes.